Viva la información objetiva y profesional. A continuación, 11 Noticias, emisión estelar, en alta definición. Esta noche, en la emisión estelar de 11 Noticias, en intensos operativos en Colón, capturan a presunto implicado en la muerte de 3 policías. Presidenta Xiomara Castro sanciona ley que deroga las zonas especiales de empleo, y ministro de Transparencia Edmundo Orellana anuncia que denunciará ante la Fiscalía a quienes las aprobaron. Desenfrenada rastra estuvo a punto de ocasionar otra tragedia en el conocido peaje de la muerte en Santa Cruz de Yojoa Cortés. Varias personas resultaron heridas. Buenas noches, gracias por estar con 11 Noticias. Estamos hoy lunes listos para informar 25 de abril. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches a usted, nuestro amable televidente. Y gracias por informarse con 11 Noticias, emisión estelar. Iniciamos, pero de inmediato le presentamos nuestro segundo bloque de titulares. Expresidente y asesor presidencial Manuel Zelaya Rosales asegura que el gobierno de la presidenta Castro combatirá el narcotráfico y no permitirá el cultivo de marihuana para uso medicinal. Mire, la presidenta de Honduras ha tomado una decisión muy firme. Se va a combatir el tráfico de drogas y se va a combatir también el consumo de la droga en el país. En ese sentido, si hay tráfico de drogas, entonces habrán narcotraficantes. Y si hay droga, entonces hay consumidores. En todas las drogas, no es en una sola droga, en todas las drogas. En este sentido, no apoyamos tampoco esta idea de que se empiecen a sembrar drogas como alguien lo ha propuesto. Otro golpe a la economía de la empobrecida familia hondureña. 2 lempiras aumenta el precio del litro de leche. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. La presidenta del país, Xiomara Castro de Zelaya, sancionó este día la ley que deroga el polémico proyecto de las zonas de empleo y desarrollo económico conocidas como sedes. La presidenta de la República calificó de histórico la sanción del decreto de las zonas de empleo y desarrollo económico en Honduras, anulando la cuestionada reforma constitucional que le dio vida y la ley orgánica que regía el funcionamiento. Recuperando nuestra soberanía con este deseo y esta voluntad de un pueblo. No es una campaña de organizaciones no gubernamentales, es un pueblo que se manifestó durante todos estos años para derogar esta ley. La mandataria afirmó que la ley de las sedes despertó un descontento social al representar una violación a la Constitución de la República, entrega del territorio nacional y pérdida de la soberanía a favor de extranjeros, además de ser una clara usurpación a los 3 poderes del Estado. Se firmó un convenio y un acuerdo tripartita entre los pobladores, el gobierno y las Fuerzas Armadas para lograr la conservación
de las zonas protegidas. Lo anterior, el comisionado presidencial contra las sedes aseveró que se firmó un convenio con las Fuerzas Armadas para lograr la conservación de las zonas y que se enviará al Congreso Nacional un proyecto para que las mismas puedan constituirse y generar empleo siempre y cuando se respete la ley del país. Ya se derogó la ley y también proceder a levantar los cargos que fueran requeridos contra aquellos que hubieran actuado violentando la Constitución de la República. Para 11 Noticias, Odalia Urbina. En exclusiva esta mañana en el foro la entrevista del exfiscal general de la República y actual ministro de Transparencia, el doctor Edmundo Orellana Mercado, anunció que a título personal interpondrá la denuncia ante el Ministerio Público en contra de quienes aprobaron en su momento estas zonas especiales de empleo y desarrollo. El exfiscal general y actual ministro de la Transparencia, Edmundo Orellana Mercado, manifestó este lunes que a los diputados que le dieron vida a las zonas de empleo y desarrollo económico se les debe de responsabilizar penalmente por haber cometido el delito de traición a la patria y otros, que es imprescriptible, por lo que él mismo, actuando por cuenta personal junto a otros profesionales del derecho, estaría llegando al Ministerio Público a solicitar esta acción. Y que había consultado con algunos amigos y lo hemos venido madurando, y ahora que se dio esta extraordinaria decisión del Congreso Nacional a iniciativa de la señora presidenta, la derogatoria total de la reforma y la ley orgánica de la sede, pues es el mejor momento para plantearlo. Diputados oficialistas consideran que no solo en contra de los diputados que votaron a favor de las sedes debe de existir responsabilidad penal. Y ojo que no solamente el que lo ejecuta, también el que se vuelve cómplice. Y en este caso también estos señores propietarios de sedes que ahora se les han dado por insultar a los que hemos derogado la sede, también tienen responsabilidad por ser coautores o cómplices de un delito de traición a la patria. Desde la bancada nacionalista manifiestan que este tema sigue siendo un distractor político. Innegablemente el Partido Libertad y Refundación encontró en el tema de las sedes un buen caudal político. Y está bien, es parte de la estrategia que ellos desarrollaron en la campaña, pero ya pasó. Es más, ya las sedes fueron derogadas. Pareciera que quieren seguir encontrando excusas. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Organizaciones de la sociedad civil anuncian que van a respaldar la acción que va a emprender el fiscal general del Estado, el doctor Edmundo Orellana Mercado, en contra de quienes aprobaron la sede, ya que Edmundo Orellana dice que es una traición a la patria que no prescribe. Organizaciones de la sociedad civil aseguran que la postura del exfiscal general de la República y actual comisionado para la transparencia de iniciar acciones ante el Ministerio Público para que se deduzca responsabilidad penal a quienes promovieron y aprobaron la ley que dio vida a las zonas especiales de desarrollo económico, y con ello se dejó de lado la inviolabilidad del territorio nacional, además de pasar por encima de los artículos pétreos de la Constitución de la República. Es factible en razón de que hay que recordar que la Constitución de la República ya establece artículos pétreos, es decir, artículos que no se pueden modificar bajo ninguna situación en la Constitución de la República, y que fueron modificados para la aprobación de las sedes. Las más de 20 organizaciones que lucharon para su derogación creen que también se debe actuar en contra de los miembros del Comité de Buenas Prácticas, y por ello acompañarán irrestrictamente a Orellana Mercado en su lucha para que este caso no quede en la impunidad. Como a los miembros del CAMP, del Comité de Adopción de Mejores Prácticas, quienes usurparon funciones del Legislativo y del Ejecutivo durante no sabemos cuánto tiempo. Quienes han integrado entes operadores de justicia consideran que se deberá auscultar de manera meticulosa las actuaciones de exfuncionarios que estuvieron promoviendo las sedes y que se les inicie las acciones que corresponden en materia penal o civil. Y habría que analizar si hay documentación, si hay personas del Poder Ejecutivo, funcionarios, exfuncionarios que dieron lugar a esta figura. Los delitos que se pueden promover son traición a la patria, abuso de autoridad y prevaricato, según los entendidos. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos.
En otros temas, capturan a presunto implicado en el asesinato en las últimas horas de 3 policías en la zona de Trujillo, Colón. Gracias a las acciones de inteligencia y seguimiento, la Policía Nacional logró la captura en las últimas horas de un posible sospechoso de haber participado en el asesinato de 3 policías en la aldea Aguamaría, Trujillo, Colón, quien presentaba una herida de bala y había sido ingresado a un centro asistencial de esa zona. De manera preliminar, en horas de la noche, se le ha dado detención a uno de los supuestos responsables, a cual pues se le respeta todos los derechos humanos, la presunción de inocencia, el debido proceso. Sin embargo, se le da la asistencia médica, es custodiado por nuestra Policía Nacional. La Constitución de la República manda que el fin primordial es la persona humana. Quiere decir esto que la prioridad principal es la investigación en contra de estos flagelos. Lo que pasó en Colón es intolerable, es una falta de respeto al Estado, a la institucionalidad. Se explicó que los funcionarios policiales fueron advertidos vía telefónica de un hecho violento que se registraba en la aldea Aguamaría, estando estos en la posta policial de Trujillo, y cuando acudieron al sector fueron emboscados por los malhechores, quienes huyeron de la escena del crimen con rumbo desconocido. Pudiera tratarse de una venganza de repente, pero también la decisión de la ciudadana presidenta, el estado de excepción, me parece que es bueno y que es lo más correcto. Como es de conocimiento, desde el año 2012 a la fecha hay un decreto legislativo que prohíbe portar armas de fuego aún teniendo los documentos en regla en todo el departamento de Colón. Luego de estas acciones, el alto mando de la policía ha ordenado sendos operativos de saturación en todo el departamento de Colón para dar con los actores materiales e intelectuales de estos abominables asesinatos. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. Hay una búsqueda total sobre los que asesinaron a estos compatriotas que, ejerciendo el trabajo por la patria, estos 3 policías murieron. Y fue en la morgue de San Pedro Sula que se realizó la autopsia de los 3 policías asesinados en Trujillo, Colón. De la morgue de San Pedro Sula fueron retirados los restos mortales de los 3 agentes de la Policía Nacional asesinados en la aldea Aguamarilla de Trujillo, Colón, los cuales fueron acompañados por un fuerte contingente policial para después ser llevados hasta sus lugares de origen, luego de la ceremonia correspondiente en la Secretaría de Seguridad en la ciudad de Tegucigalpa. Son las ciudades de Salamao Lancho, de donde era originario el compañero Murillo Olivera. Asimismo será otra comitiva que se desplazará hasta lo que es el sector de La Venta en Francisco Morazán, de donde era originario el compañero Josué Ramos, y otra comitiva especial a realizar los actos fúnebres de lo que era el compañero clase 1 Posada Ortiz. Las víctimas mortales de la masacre son el clase 1 Jairo Marcelino Posada Ortiz, así como los policías Jonathan Josué Ramos y Juan Carlos Murillo Olivera, a los cuales sus compañeros los recordarán como elementos abnegados a su profesión. Está expuesto cada persona que trabaja en los diferentes rubros, y en este caso Policía Nacional. Se toman las medidas de seguridad y en algunos momentos pasa. Ellos estaban asignados a la unidad al departamento de Colón. ¿Asignados vilmente? Sí. A traición, según lo que maneja? Pues la verdad que estamos esperando, ¿verdad?, que arrojan las investigaciones. Este tipo de hechos sangrientos, según analistas, debe de llamar la atención de las autoridades porque no hay mayores avances en el combate a la criminalidad. Colón siempre ha sido una tierra árida, caliente en cuanto al cultivo y calto de la violencia. Consideramos que esto no puede estar pasando, no se justifica la violencia. Creemos desde el Comité de Derechos Humanos que la violencia y quienes nos están generando violencia no sigan a mansalva. Los familiares de los agentes asesinados no quisieron dar detalles por las razones de seguridad, según lo informaron, y solo lamentaron entre el llanto y dolor la tragedia que les toca vivir. Para 11 Noticias, Herlin Díaz. Y según criminólogos sobre esta temática, el narcotráfico es la principal causa de violencia en ese departamento de Colón.
Por años, el departamento de Colón ha figurado como la bodega de las toneladas de cocaína que ingresan al territorio nacional, derivándose a su vez el trasiego de armas y las disputas por tierras. Como consecuencia, el derramamiento de sangre e incalculables atrocidades se han registrado en esta zona, afirman expertos. Desde hace muchas décadas ha sido una zona extremadamente conflictiva. Hay problemas de tierras, hay problemas de narcoactividad, trasiego, y ahora últimamente también hay que sumarle la producción de hoja de coca, porque se han incautado ya más de 3 plantaciones en la zona en lo que va en los últimos año y medio, 2 años, y eso le agrega un problema mayor todavía al sector. La definición de políticas públicas en temas de seguridad, porque recordemos que la situación en la que ha quedado el país ha sido deplorable y las condiciones siguen generando este tipo de problemas. Todos los gobiernos han tenido conocimiento de los corredores de la muerte en esta zona del país, pero lejos de mitigar el impacto, se han limitado a ejecutar medidas tibias, una burla a todas las víctimas de la criminalidad. Tendrá que ver con el tráfico de droga y con la criminalidad organizada. Entonces la gran pregunta es si estos grupos se están reacomodando y reacomodando en liderazgos, reacomodando en rutas, reacomodando incluso la misma distribución del territorio nacional. Los grupos organizados de narcotráfico conocen bien las capacidades de las flotas militares de Honduras. De acuerdo con eso, superan las autonomías de puntos ciegos, vuelo y por la vía acuática para evadir los escudos, aseguran estos analistas. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. La violencia no da tregua en una apartada zona del sector 1 de la aldea Vía Vieja. De varios balazos, desconocidos asesinaron a 2 jóvenes. Los cuerpos quedaron en el interior de una humilde vivienda de la zona hasta donde se desplazaron las autoridades para realizar el levantamiento. Estamos de regreso en 11 Noticias, emisión estelar. Giovanni Villalobos nos informa que el expresidente de la República y actual asesor presidencial Manuel Zelaya Rosales asegura que el gobierno de Xiomara Castro, actual presidenta del país, combatirá al narcotráfico y descarta que se autorice en algún momento de este gobierno el cultivo de marihuana con fines medicinales. El exmandatario y actual asesor presidencial Manuel Zelaya asegura que la administración de la presidenta Xiomara Castro Sarmiento de Zelaya combatirá el tráfico y el consumo de drogas. Con eso se diluye la iniciativa del designado presidencial Salvador Nasralla de aprobar el cultivo de la marihuana para generar miles de empleos y por motivos de salud. Mire, la presidenta de Honduras ha tomado una decisión muy firme. Se va a combatir el tráfico de drogas y se va a combatir también el consumo de la droga en el país. En ese sentido, si hay tráfico de drogas, entonces habrán narcotraficantes. Y si hay droga, entonces hay consumidores. En todas las drogas, no es en una sola droga, en todas las drogas. En este sentido, no apoyamos tampoco esta idea de que se empiecen a sembrar drogas como alguien lo ha propuesto. A criterio de los entendidos, muchos de los delitos que se generan en zonas conflictivas se originan en peleas de territorio y la venta del alucinógeno. Pero si eso no se hace de una forma controlada, creo que esto también, también sería un caos hacer eso. Además, este tipo de ilícitos deberán repelerse en conjunto, pues de lo contrario, tanto el tráfico como el consumo seguirán en ascenso, según los expertos. En el imaginario o en el pensamiento de jóvenes de esta sociedad que quizás ven este problema no con la magnitud. La Secretaría de Seguridad afirma que se hacen las coordinaciones pertinentes para obtener los resultados de decomisos que en los últimos días han sido permanentes, acumulando hasta el momento 3.894 kilos de cocaína, 467.500 plantas de coca, 12.921 libras de marihuana, 1 kilo de heroína incautados y la destrucción de 9 narcolaboratorios. Definitivamente es algo que nosotros rutinariamente hacemos, combatir el narcotráfico, combatir el uso y el abuso de las drogas alucinógenas ilegales en venta en el país o que están siendo traficadas por el país. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos.
Miembros del gabinete de gobierno aseguran que video inédito de la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández fue desautorizado por la presidenta porque el actual gobierno es de conciliación. Guillermo Paz. Porque su gobierno es de conciliación nacional y no de mezquindad política, fue que la presidenta Xiomara Castro desautorizó un video y fotos inéditas de consumo interno de la Policía Nacional, que muestran detalles particulares del proceso final de la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández a los Estados Unidos, dijeron funcionarios del gobierno de la República. Creo que la presidenta está mandando un mensaje muy claro a su equipo, pero también a la población hondureña, que está comprometida con que las cosas se hagan bien en Honduras, con que el gobierno actúe con responsabilidad y con respeto a la dignidad de todos, y que los procesos de justicia son procesos serios que obedecen a la seriedad del caso y que se deben respetar y no prestarse a un espectáculo que no es el caso. En primer lugar, cometieron un exabrupto a filtrar ese tipo de información, ese tipo de videos que son de carácter de la institucionalidad y del país, y que no tiene que ver la sociedad hondureña en esas acciones, porque son operaciones muy íntimas de la seguridad pública. Según expertos, el hacer circular por las redes sociales sin autorización superior un video con momentos casi privados de los últimos minutos de la entrega de Hernández Alvarado a la justicia estadounidense por parte de la Policía Nacional viola los derechos humanos del exgobernante y vulnera la autonomía policial. No deben de alimentarse acciones o discursos que tengan que ver con escarnio público, con revanchismo o sectarismo. Ya es tarde. Eso circuló por todo el mundo, eso circuló con la fanfarria que quien filtró las fotografías y los videos quería que se diera a conocer. Sobre este particular, el vocero del Ministerio de Seguridad, comisionado Miguel Martínez Madrid, aseguró que la divulgación y edición del referido material fílmico y fotográfico no corresponde ni fue hecho por la Policía Nacional. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. Y Fernando Arteaga nos muestra la reacción del expresidente Porfirio Lobo Sosa, quien asegura que está dispuesto a presentarse ante la justicia de los Estados Unidos si es requerido. Al parecer, la extradición de Juan Orlando Hernández no ha causado alegría en el también expresidente hondureño Porfirio Lobo Sosa, quien ha reaccionado manifestando que en los Estados Unidos se prestan a acusar únicamente mediante las declaraciones de criminales. Eso lo han hecho los delincuentes allá, porque recuerda que la fiscalía ya solo escucha a los delincuentes. No va a escuchar, no va a llevar de aquí a otra gente del otro lado, como decimos, del lado de los que no son delincuentes, para que pueda informarles sobre temas o darles sus impresiones. Entonces es un tema medio complicado porque ellos nos miran a nosotros como de menos, ahí como, porque tú se veía, eso no lo hacen con cualquier país, ¿no? Aquí con nosotros hacen lo que les da la gana, ¿no? Porque los líderes nuestros son muy entreguistas, ¿no? Lamentablemente. Expresó que no hay que alegrarse por lo que le ha pasado a su ex correligionario, aceptando que no es ni volverá a ser su amigo. Sin embargo, su lucha contra él terminó cuando el Partido Nacional perdió las elecciones el pasado noviembre. Para mí, mi lucha contra Juan Orlando Hernández terminó el día que perdió las elecciones Tito Asfura, no porque fuera Tito, sino porque en el fondo quien perdía era él. Ahí terminó mi lucha. No tengo nada contra su familia, ni mucho menos. Yo sé con lo que la familia sufren. Y en lo que se refiere a él, pues ya se sabe que no somos amigos, ni volvemos a ser amigos jamás de la vida. Asimismo, manifestó que si en algún momento las autoridades estadounidenses le requieren, él sin temor aceptará el llamado y procederá a declarar sin recurso alguno, creyendo siempre en su inocencia. Mire, yo no tengo temor porque no debo nada. Pero si ellos consideran y me meten un requerimiento fiscal, pues ahí voy a ir a presentarme allá cuando así lo ordenen aquí, porque lógicamente hay que seguir el procedimiento, pero yo no voy a andar metiendo recursos para nada, ahí voy a presentarme allá. Yo sé que yo no debo nada, pero como dicen que allá le montan hasta casos a uno, había que ver. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga.
Y René Amaya nos cuenta que el designado presidencial Salvador Nasralla insiste en que Enrique Ortiz Sequeira, así como el resto de magistrados del desaparecido Tribunal Supremo Electoral, deben ser investigados para demostrar su inocencia ante los señalamientos hechos por el fiscal general de los Estados Unidos del fraude en Honduras. En un comunicado, el expresidente del desaparecido Tribunal Supremo Electoral, Enrique Ortiz Sequeira, confirmó su voluntad para presentarse ante cualquier instancia nacional o extranjera que se lo permita para arrancar de una vez por todas la historia del fraude electoral y financiamiento del narcotráfico en las elecciones generales de noviembre del 2013. Esto en alusión a lo expresado por el designado presidencial Salvador Nasralla, quien sostiene que todos los exmagistrados de la fenecida institución electoral deben de responder ante la justicia por los señalamientos hechos por el fiscal general de los Estados Unidos, Derrick Garland, en la que aseguran que el expresidente Juan Orlando Hernández usó dinero del narcotráfico para cometer fraude electorales en el 2013 y en el 2017. Y ellos tienen que saber qué fue lo que pasó, las órdenes que recibieron, de quién las recibieron y cómo se fraguó todo esto. El ex magistrado afirma que tiene documentos que prueban que su integridad física estuvo amenazada cuando fue destituido del cargo, cuya documentación está en manos de personas que lo harían público él mismo de pasarle algo. Afirma que está dispuesto a responder donde sea por su persona y no por los demás. Tienen que ser juzgados. Si actuaron mal, tienen que ser juzgados. El que salió de un puesto público y cometió agravios contra la justicia tiene que ser llamado a declarar y deducírsele responsabilidades. El ex magistrado también manifestó a través del comunicado: llegado el momento que el pueblo hondureño sepa la verdad sobre lo sucedido hace 15 años. René Amaya, 11 Noticias. Continuamos en 11 Noticias, emisión estelar. Se espera que esta semana varias secretarías de Estado van a despedir a centenares de empleados públicos de afiliación del Partido Nacional, nos dice la periodista Kelly Olivera. Tras un oficio emitido el pasado viernes por la Secretaría de Finanzas en el que autoriza la revisión de plazas estatales de miles de empleados públicos, entre ellos de la tercera edad, están en la cuerda floja y piden a la presidenta Xiomara Castro una oportunidad de empleo sin distinción de colores políticos. Le pedimos, presidenta, que por favor elimine ese PCM, porque nos vamos a reunir toda la Secretaría y vamos a tomar las acciones necesarias. Y aquí está dejando 3.100 personas sin un empleo. Si usted lo multiplica por 3 personas que vivan en cada hogar de ellos, está dejando casi a 10.000 personas sin el sustento diario. Representantes de sindicatos de instituciones gubernamentales aseguran que están de acuerdo con el despido de todos aquellos paracaidistas, pero no de los empleados responsables y capacitados para las funciones por las que se les contrató. Pero nosotros estamos a la expectativa como sindicato porque vamos a defender la gente que sí trabaja, la gente que sí labora, la gente que se la suda a diario. 3.100 compañeros que desafortunadamente, según el decreto, pues vamos para la calle. Funcionarios del gobierno de la presidenta aseguran que las revisiones vienen porque también la base de Libre tiene derecho a un trabajo luego de 12 años de lucha en las calles. Pero que hay unos 400 contratos que a mi juicio muy irregular, el hecho de dejarlos firmados, unos hasta junio y otros hasta diciembre, y vamos a disponer de los espacios de estas personas y lógicamente que les vamos a pagar lo que corresponde. Desde las centrales obreras piden se les respete los derechos adquiridos a los trabajadores, de lo contrario lloverán miles de demandas al Estado. Demandas millonarias que quien paga este tipo de situación es el pueblo paga todo tipo de consecuencias. Para 11 Noticias, Kelly Olivera. En otras informaciones, los productores artesanales incrementan 2 lempiras al litro de leche y se espera una cadena de aumento de precios a los derivados de este producto. Así que alisten la bolsa. Un incremento de 2 lempiras al litro de la leche han recetado los productores artesanales a partir de este lunes, decisión que ya es analizada por el resto de los empresarios de esta cadena productiva a nivel nacional.
Bueno, si hablamos de un 35%, nos íbamos arriba de 6 lempiras, o 5 lempiras, por ejemplo. Nosotros estamos tratando de ser conscientes, manejar un precio de 2 lempiras para ver de qué manera podemos continuar empujando la carreta, aunque no podamos ser enteramente rentables. Y es que de acuerdo a las autoridades de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos del país, son varios los factores internos y externos que han elevado los costos de la producción lechera en Honduras. Y obviamente pues se va a tener que llegar a una negociación con tanto el sector agroindustrial como el sector artesanal. Recuérdense que aquí solo hay 2 clientes que procesan leche, sector agroindustrial y sector artesanal. Autoridades de gobierno, entre tanto, aseguran que se buscan los espacios para evitar que estas alzas también pasen al bolsillo de los consumidores, al igual que los derivados de la leche. Al momento de aumentar un costo, hay posibilidades de que impacte. Entonces eso es lo que cuando nos reunimos y somos mediadores, somos nosotros los que de alguna manera representamos muy fuerte al consumidor en decir no se puede porque impacta tanto y no puede afectarse la economía así. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. En otras informaciones, el secretario de la Presidencia, Héctor Manuel Zelaya, en compañía del canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, y otros altos funcionarios, sostuvieron una reunión con la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Doggy, y Samantha Power, administradora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo USAID, para abordar temas de interés común como migración, visas de trabajo y cooperación bilateral. En otros temas, el INPREMA recibe por concepto de interés por parte del aeropuerto de Palmerola más de 38 millones de lempiras. Bajo el concepto de intereses percibidos, ejecutivos del Aeropuerto Internacional Palmerola entregaron a la Comisión Especial de Transición del Instituto de Previsión del Magisterio un monto de 38.7 millones de lempiras, tal como se establece en el contrato, como el fruto de una polémica inversión de 110 millones de dólares que la Junta Interventora del pasado gobierno entregó a pocas horas que vacara en sus funciones, ante la oposición de los agremiados al ente de pensiones, que siempre rechazó que sus ahorros sean utilizados en actividades distintas a las de su propia naturaleza. Le fue entregado al INPREMA el primer desembolso de intereses generados por el monto de préstamo que firmamos, por un valor de 38,7 millones de lempiras. Queríamos hacerlo público porque esa fue nuestra promesa en aquel momento frente a ustedes y ante la opinión pública y principalmente al magisterio, para mandarles ese mensaje de que su inversión estaba segura y era rentable. Sí, hoy hemos recibido la primera remesa de intereses de la operación con Palmerola. Era una remesa que estaba contemplada en el contrato. Dirigentes magisteriales que formaron parte del directorio de INPREMA afirmaron que esperan que los pagos de estas cuotas no sean únicamente por las presiones que ellos han ejercido para obtener estas respuestas. Esperamos que eso sea constante y no que solamente lo hagan ahorita por la presión que se tiene, sino que se esté haciendo los pagos respectivos de forma normal, y nosotros estaremos siempre pendientes. Ejecutivos del Aeropuerto Internacional Palmerola informaron que a partir del 2023 los pagos serán al menos 4 veces al año, mientras que los maestros aún están a la espera de que el contrato que concedió derechos para que el dinero de los afiliados de INPREMA fuera invertido en la construcción y operación de esta terminal aérea sea revisado. Gisela Calix, 11 Noticias. Tecnología de la Información y Comunicación bajo el auspicio de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL, con el que se busca incentivar los estudios de las jóvenes en las carreras tecnológicas y conmemorar el aniversario de las niñas en las TIC, que se celebra el cuarto jueves de cada mes en más de 180 países signatarios de las Naciones Unidas. Escuchemos de esta importante iniciativa. Un evento que fue creado hace 10 años por las Naciones Unidas a través de su órgano especializado, la UIT, que es Unión Internacional de las Telecomunicaciones,
y se celebra en todos los países del planeta. A Honduras, a nosotros nos corresponde este 28 y queremos aprovechar este medio que es parte de la tecnología, que nos lleve este mensaje a todos los rincones de nuestro país. Sabemos que Canal 11 tiene una extraordinaria cobertura, además de que apoya estos actos tan significativos para promover, motivar, incentivar a la sociedad hondureña con respecto a las tecnologías. Como lo advirtieron los médicos especialistas, ya se reporta un rebrote de COVID-19 en diferentes sectores de Honduras. Valeria Rojas. En tan solo 24 horas aumentó 1% de ocupación hospitalaria en centros y hospitales a nivel nacional, creando preocupación en el gremio médico, pues esto puede marcar el inicio de un nuevo rebrote de COVID-19 en el país. En los días que después de la infección tarda entre por lo menos de 7 a 10 días para ver si tenemos un aumento significativo que pueda verse reflejado en las atenciones en las diferentes unidades de salud. Según el último boletín publicado por la Secretaría de Salud, este repunte reportó en toda la red de hospitales del país que, de acuerdo con la información, al menos 36 camas aumentó a 44 ocupadas por personas con diagnóstico positivo de COVID-19. Un aumento de aproximadamente del 1% en la ocupación hospitalaria del país a causa de personas que están padeciendo de COVID-19. Esto es sumamente preocupante, sumado a que en los diferentes centros de triaje el aumento en el número de personas que están buscando asistencia médica precisamente por tener sospecha de COVID-19. Es cuestión de días para que en el país asome una nueva ola de pandemia de COVID-19 después de la Semana Santa, como avecinaron los galenos, y volver a entrar a una etapa de altos y bajos contagios, que todo depende de la población si continúa con las medidas de bioseguridad y sobre todo la inoculación. Aunque se trata todavía de pocos casos, se debe aprender a leer las estadísticas para no crear pánico entre la población, así lo insisten los expertos. Entonces, no sorprende el hecho de que se esté incrementando nuevamente. El problema es que vamos a entrar en una etapa en la cual va a haber un aumento de contagios y luego una disminución y luego nuevamente un aumento de contagios, lo cual nos va a impedir de manera efectiva poder establecer medidas de control adecuadas, volviéndose cada vez más difícil el poder quitarse la mascarilla y de esa manera poder retomar de alguna manera nuestra vida como era antes, ¿no? Valeria Rojas, 11 Noticias. Bien, ha iniciado por otro lado la vacunación en pacientes inmunocomprometidos, señores mayores de 60 años con alternativas de inmunización con la segunda dosis de refuerzo contra el COVID-19. Según expertos, este refuerzo solo lo podrán recibir estas personas. Este tipo de problemas. En este momento no es mucha, ¿verdad? Pero estamos esperando, ¿verdad?, que los pacientes, ¿verdad?, que tienen algún tipo de problema de inmunológico, que son inmunocomprometidos, ¿verdad?, que los invitamos a que asistan a los centros de vacunación. Continuamos informándole. Odalia Urbina nos cuenta que el ministro de Educación, Daniel Esponda, asegura que con el retorno a clases presenciales se ha duplicado la matrícula a nivel nacional. Qué bueno. El ministro de Educación, Daniel Esponda, en conferencia de prensa se refirió al retorno a clases presenciales, con la buena noticia de que esta tuvo un incremento de 30,000 estudiantes matriculados y de avances en la evaluación de los daños en diferentes centros educativos del país. Nosotros estamos avanzando a la reconstrucción, pero partimos de las fuerzas y de los recursos que tenemos ahora mismo. Entonces yo les hago el llamado, no busquemos culpables, busquemos estrategias que nos permitan llegar a esos 2 millones de estudiantes, motivar a los padres de familia que se involucren en las actividades, que si eso ocurre todos los profesores van a seguir estando a disposición de la construcción del sistema educativo que necesitamos para garantizar el Estado de Derecho.
En ese sentido, el segundo al mando de la Secretaría de Educación manifestó que los que están en desacuerdo tienen derecho a discernir, pero que como gobierno tienen una ruta definida con el apoyo de la dirigencia magisterial que se hizo presente en la conferencia de prensa. Estamos al 79% de la presencia, de los centros están abiertos. Los otros centros tendrán que ver un poco con la disposición del padre de familia, de los maestros, de la infraestructura básica, pero estamos trabajando en eso. Este informe fue hasta el viernes pasado, quiere decir que hoy que comenzamos una nueva semana, sí va a haber entonces un mayor número de presencia en los centros educativos. Yo creo que se puede llegar a un 90 o 95% para que todos los institutos y escuelas estemos y que se presenten a laborar los compañeros. La Junta Nacional de Selección y la Junta Nacional de Dirección Docente han trabajado documentos con el objetivo de fortalecer la educación pública, luego de mantenerse de forma virtual a causa de la pandemia del COVID-19. Para 11 Noticias, Odalia Urbina. Lamentablemente, otro aparatoso accidente suscitado en el peaje de Santa Cruz de Yojoa dejó 6 personas gravemente heridas. Otro accidente en este peaje. Nuevamente, el fatídico peaje de Santa Cruz de Yojoa revive escenarios de caos y sangre en las carreteras del país. Y es que al menos 6 personas resultaron heridas luego que una rastra perdiera el control e impactara contra 3 vehículos en el peaje de Santa Cruz de Yojoa. Algunos de los afectados fueron trasladados al Hospital Mario Catarino Rivas y otros a una clínica privada en San Pedro Sula. Según las versiones de algunas personas, pues que ya venía tomando fuego a la llanta. Entonces él pues buscó la manera como evadir o cuestiones así para no perjudicar. Al final siempre resultaron afectados otros vehículos. Unas personas fueron atendidas aquí y en la ambulancia, luego fueron trasladadas a lo que es a los centros asistenciales en San Pedro Sur, algunos, y otros pues fueron trasladados en vehículos particulares. Entonces, un total con 6 personas. Los agentes de tránsito preliminarmente manifestaron que el vehículo pesado presentó fallas mecánicas y al perder el control, su conductor se habría lanzado del automotor, registrando el fatídico incidente. Personas lesionadas y 5 vehículos que participan en el accidente. Fue el sistema de freno en el vehículo que quedó totalmente calcinado. Sí, creo que aquí es de conocimiento de todos los conductores que transitan esta carretera, que el peaje está ubicado en este sector, por lo tanto deben de tomar todas las medidas de precaución al momento de conducir. En diciembre del 2021, una rastra cargada del café por desperfectos en sistema de frenos provocó la muerte de un motociclista en el peaje de Santa Cruz de Yojoa. Hasta la fecha, más de 500 personas han perdido la vida en accidentes viales a nivel nacional. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Siguen los muertos producto de los accidentes. 2 hombres murieron e igual número de heridos deja un violento accidente en el Boulevard del Este en San Pedro Sula. Un violento accidente de tránsito en el Boulevard del Este de San Pedro Sula, a la altura de la colonia Lomas del Carmen, dejó 2 hombres muertos que fueron identificados como Juan Ramón Martínez y Franklin Reyes, y un tercer sujeto de nombre Elmer Ricardo Galeano, quien resultó herido. Las víctimas, según las autoridades de tránsito, iban a exceso de velocidad y el conductor perdió el control del vehículo, saltándose la mediana para posteriormente ir a impactar contra un árbol que está a la orilla de la vía contraria. De las pesquisas en el vehículo, andaban bastantes botellas de cerveza. Esto de repente da de notar que posiblemente estas personas iban conduciendo bajo los efectos de bebidas alcohólicas y pues esta negligencia genera que ellos no tuvieran la noción para el momento que realizan una maniobra y genera prácticamente el accidente. Entre los familiares que llegaron a la escena estaba la madre de Juan Martínez, la cual dijo que la última vez que vio a su hijo fue la noche del domingo. Me dice, mami, te va a cuidar mi hijo. Sí, le digo, no te preocupes, el niño está en el kinder. Entonces ahorita pues yo tengo el niño, él tiene 4 años. Imagínense, lamentablemente, porque la verdad no me esperaba él. Algunos curiosos que llegaron a la escena lamentaron la tragedia, pero al mismo tiempo pidieron que lo mejor para evitar este tipo de accidentes es conducir sin ingesta de bebidas alcohólicas. Sabe que la gente no agarra, ¿cómo se llama?, consejos. Tránsito siempre dice que
Si uno tiene que manejar, no tiene que andar tomando. Así es, andamos en la calle y somos expertos a cualquier accidente, ¿me entiende? Pero como le digo, que hay que andar siempre con precaución. Para 11 Noticias, Gerlin Díaz. Odalia Urbina nos informa que las autoridades descartan la destrucción de una narcocarretera en el departamento de Gracias a Dios. El secretario de Recursos Naturales y Ambiente, Luqui Medina, descartó que la vía denominada narcocarretera que une Crampusirpe a Dulce Nombre de Culmí en el municipio de Huampusirpe, departamento de Gracias a Dios, sea destruida. Medina sostuvo que la misma se utilizará para la comunicación terrestre con la comunidad, contando con el apoyo de las Fuerzas Armadas en la zona para mantener un control y evitar rutas clandestinas. Que existan en las zonas de las cuencas del río Coco, río Patuca y río Huampú serán utilizadas en primera instancia para construcción de escuelas, centros de salud, para llevar programas de tecnología ganadera y para establecer el programa de reforestación y recuperar las cuencas hidrográficas. Al par, habrá 2.000 soldados del Comando de Protección del Bosque, del C9 de las Fuerzas Armadas, protegiendo las reservas naturales de la zona oriental del país. Por su parte, representantes de los pueblos Misquitos, Mirnagut, afirmó que ellos apoyan la no destrucción de la carretera principal, siempre y cuando exista el resguardo de las áreas protegidas que llegan hasta la zona núcleo de la biosfera del río Plátano y la desarticulación de bandas criminales. Presidenta Xiomara, gracias. Gracias por no destruir esa carretera. Pero allí vivimos 4 pueblos originarios, es territorio indígena, con derechos y convenios internacionales firmados y ratificados por los presidentes de Honduras. Hay árboles, hay bosques, hay reservas que salvar, pero también está el ser humano. De acuerdo con autoridades de las Fuerzas Armadas, el municipio de Huampusirpe y zonas aledañas son los puntos estratégicos para el crimen organizado por su naturaleza aislada. Para 11 Noticias, Odalia Urbina. Gracias a nuestra compañera Odalia Urbina. Ya nos vamos, ya viene Marlon. El primer campeón de la Liga Nacional del Fútbol Semiprofesional hondureño, el Platense, está hoy matemáticamente descendido, con uno de los mejores entrenadores del país y mejores jugadores de la historia, también Ramón Enrique Maradiaga como entrenador. Pero para el Platense, para los tiburones blancos, hoy estaba con mi amigo Freddy Guzmán, a quien saludo, a quien le tengo mucho cariño. Fuimos compañeros en Diario El Heraldo, él estuvo en Diario Tiempo también. Ahora, el inolvidable Hablemos de Noche de Freddy, y ahora pues que está en Radio Globo y en UNETV. Pues Freddy me decía que es Platense y Motagua, yo soy Motagua, pero en la mesa el Platense todavía tiene vida de acuerdo a lo que pueden decidir las autoridades. Legalmente, o sea, matemáticamente y en puntos, está descendido. Marlon Mejía nos va a contar eso y más del deporte nacional e internacional en un momento. Andrea. Bueno, a ver si salvan al Platense. Entonces, quédense con el gallo de los deportes, Marlon Mejía, y con la programación de Canal 11. Buenas noches.